Bien, shalom para todos, Morea Eliezer, Centro Educativo Shores. Creo que esta es la clase número 6. Hoy continuamos, con el tema de teología y tenemos un tema difícil. Es un tema sobre la vida, la muerte, la resurrección. Es un tema que va a tomar más de una clase y vamos al tema. ¿Okay? Le voy a dar por aquí a bienvenidos todos, share screen. Esta es la clase. Aquí estamos ahí. Bien. Esta es la clase que tenemos para esta ocasión. Tenemos el tema de la vida y la muerte, la resurrección. ¿Ok? Y la resurrección la resurrección del cuerpo debe ser, no de los muertos. Ya vamos a ver por qué. Hay muchas personas que preguntan que si hay vida después de la muerte. Eso es una pregunta como parecida a ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Es blanco. Es obvio que hay vida después de la muerte porque algo que está muerto pues, no tiene vida y lo que es vida vive y lo que es muerto muere. Vida y muerte son dos cosas distintas. Lo muerto muere y lo vivo, lo que tiene vida vive. Por ende, lo vivo no puede morir y lo muerto es muerto. Entonces, si ya murió, pues no tiene vida. Eso es una pregunta errada. Es como afirmar que algo que ha muerto está vivo. O algo que está vivo, pues no está muerto. Si esto muere, esto que está vivo no tiene la capacidad de morir porque es vivo. Tenemos que definir a qué llamamos este concepto de muerte. Está aquí. ¿Okay? La Torá define un ser viviente como uno formado de cuerpo y de un ser consciente. Tiene conciencia. ¿Okay? Conciencia. Y alguien que está consciente. Pudiéramos decir que estamos hablando del pensamiento y de los recuerdos, de la memoria, porque todos nuestros actos son recordados. Nuestras enfermedades, nuestras luchas, enfermedades emocionales, quiero decir, mayormente son producidos por la memoria, producidos por eventos que recordamos. ¿Okay? Pensamientos y el recordar es lo que nos da la identidad y la experiencia. Es lo que en hebreo se llama Zahor. Recuerda, no es tan imperativo, pero es Zahor, es recordar. En la narrativa de la creación, Dios forma un cuerpo, lo forma y luego le da vida, le da soplo. Esto es algo que proviene de Dios y por eso es que vive, porque es parte de esa esencia, de esa naturaleza de Dios. El hombre, mientras el resto de la creación se dice y dijo Dios, aquí es que Dios sopló. Dentro de lo que esto que llamamos Dios, que es una pregunta, sale parte de esa chispa para darle vida, hay una explosión de vida, hay unas chispas que forman de alguna forma esa energía
pero sobre todo ilumina la conciencia. Y esta es la computadora, la matriz, de donde se dan todas las órdenes para que el cuerpo actúe. El parietal frontal que está acá, lógicamente en la frente, nos hace los comandos para que el cuerpo reaccione y el cuerpo se mueva a hacer las cosas. So, hay una fuente aquí que todavía no hemos podido definir con todo lo que sabemos. Es uno de los órganos del cuerpo que menos sabemos. Y es una especie de misterio. Y hay que partir de esa realidad, del pensamiento, de la conciencia, de esa esencia. El cuerpo responde a lo que le dicta eh, esa mente, eh, y a la misma vez hay una retroalimentación del cuerpo hacia la mente, como de la mente hay un orden. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos hormonas y el cuerpo trabaja con balances y desbalances. ¿Okay? Cuando alguien entra en un estado de drogadicción, el cuerpo va a pedir, hay unos químicos, hay una intoxicación, donde el cuerpo va a afectar la conciencia y va a afectar la voluntad y el pensamiento, y va a haber una lucha muy grande aquí. Lo mismo con la sexualidad. Hay unas hormonas, hay unos ciclos, hay una ovulación, hay unos tiempos que genéticamente los traemos para poder multiplicarnos y la continuidad de la raza humana. Y hay también acá y un orden social, espiritual, que proviene de la conciencia y de la comunicación y del lenguaje colectivo. Una cosa no se puede separar de la otra. El judaísmo en eso es muy, muy distinto al cristianismo, donde el cristianismo dice que el corazón del ser humano, otras palabras, la voluntad, pero cuando habla del corazón, está hablando realmente de todo, de ir de aquí a la concupiscencia, que es un deseo ya que se manifiesta en los órganos del cuerpo. Y eso es un tema, eso es otro tema aparte, pero eso es un tema muy interesante para discutir. Pero lo que quiero es que vean la relación entre una cosa y la otra. ¿Okay? Las cosas vivas viven y las muertas, su naturaleza es morir. Lo vivo no puede morir porque es vivo. ¿Puedo castigar yo con fuego a esto que llamamos alma o que algunos llaman alma? Es la conciencia. ¿Cómo? Eh, si una cosa tiene materia y la otra no. Por lo muerto, pues se transforma, porque la materia no se crea y no se destruye, se transforma. Esto va a volver a la tierra, va a ser polvo, minerales, va a ayudar a que otra cosa más crezca. Es igual que las nueces, las semillas de calabaza, de girasol, la almendra, todo eso hay que ponerlo en agua 10, 12 horas más si uno quiere, si no daña el cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una serie de elementos y lectinas que hacen daño a la digestión, mientras que si las dejo en agua, esa semilla muerta cobra vida, pero adentro de esa semilla muerta hay una chispa. Hay una chispa de vida. Lo que está esperando es que venga el agua para darle ese elemento de vida.
¿Ok? Bueno, eso es muy importante. La semilla de chía, hasta que no recibe agua, no crece. La linaza, hasta que no recibe agua, no crece. De otra forma, pues no pasa esos procesos, porque el cuerpo del ser humano, a distinto de los animales, lo que tiene es buche, pero nosotros tenemos un sistema distinto de digestión. Entonces, cada cosa hay que estudiarla y cada cosa tiene su razón de ser. Así que eso es muy, muy importante. Eh, y por eso es que tenemos que estudiar teología judía, porque estas cosas no es solamente leer al Rambam, es entender la sabiduría judía dentro y su teología por medio de su teología, por medio de la evolución de este pensamiento. Por eso estas clases son tan importantes. ¿Okay? Lo próximo es que dentro de la tradición de fe del pensamiento hebreo, israelita, judío, el cuerpo y el ser vivientes son una unidad. Cuando son vivientes, cuando están vivos. Del resto, hay una unión. Cuando llega el final de los días, y esto es una expresión cultural que los cabalistas toman de forma literal. Y hay hasta midrashim que hablan de cuando llega el fin de los días, no el fin de la vida de la persona, sino el fin de los días. Son cosas distintas. Una cosa es que llegue el fin de la vida y otra cosa es que llegue el final de los días que se determinaron para que esas dos cosas estén unidas. Y ahí entramos en lo metafísico, en lo que no podemos, lo que podemos es tener. En la próxima clase voy a hablar de lo que es true, lo que es verdad o truth, y lo que es a fact, lo que es un hecho. Dentro de la teología tenemos que saber distinguir entre lo que es verdad y de lo que es un hecho. Y es un hecho para todos, un hecho comprobado. Y vamos a ver qué limitaciones tienen estas cosas dentro de la teología. ¿Okay? Para poder explicar esto mejor. Estos de la misma forma que se unieron, porque no estaban unidos, son separados y cada uno regresa a su lugar de origen natural. Esto es lo que definimos en la experiencia como muerte. O la mut, si fuera un verbo, o met, morir, en hebreo. Metim, las muertes, los muertos. ¿Ok? Met. Que es todo lo contrario a Hayim, a la vida. Hayim. ¿Okay? Muy distinto. El cuerpo regresa a la tierra de donde vino y el ser viviente regresa de donde vino. Y voy a usar el término alma para que me entiendan, pero es un término que yo detesto. Creo que no es un término correcto. Pero bueno, para que entendamos. El ser viviente, cuando digo ser, el ser viviente, nefesh hayah, es ese ser consciente, está consciente de su existencia, de su tiempo y espacio, de que estoy aquí. Puedo pensar por mí mismo y puedo tomar esas decisiones por mí mismo. Soy un ente individual que tiene el reflejo de la imagen, Betselem, de la semejanza del creador, del Boreolam. Tiene esa capacidad de entender y esa autonomía.
¿Ok? So, la separación de ambos es lo que llamamos muerte. Eso es muy importante. Ahora, el final de los días es una frase bíblica. Está en el libro de Génesis. Está por ahí en Génesis 47, 28, 29. Y es en referencia a la muerte de Jacob o Israel. Y de ahí se parte de que tanto para vivir como para morir, para nacer, para ser engendrado, hay una anunciación a nivel espiritual, lo cual vamos a hablar de eso y de los puntos buenos y de las problemáticas que eso conlleva. So, la materia y lo viviente. Bueno. So, en esencia, esto que ustedes ven aquí es lo que somos. Si nos da un bajón de potasio, nos podemos morir. Si nos baja la presión, si tomamos un té de ajo, nos baja la presión. Si tomamos mucha maracuyá o parcha, nos sube la presión. So, estamos en una constante búsqueda de balances y desbalances en el cuerpo, muy frágiles. Si tenemos deficiencias de ciertos minerales o el magnesio en el cuerpo, eso nos causa un montón de problemas. En el hombre, si hay deficiencia de zinc, de hierro, su sistema reproductorio sufre mucho. Si tenemos deficiencia, hay vitaminas como la vitamina E, la vitamina D, que si no van acompañados de las dosis necesarias de calcio, no, el cuerpo no las absorbe. So, una cosa no es solamente consumirla, es consumirla en las cantidades que el cuerpo necesita de acuerdo a su peso y a sus necesidades. Y la otra es si el cuerpo tiene la capacidad de metabolizar y de recibir eso que necesita o de producirlo por la mezcla la mezcla de distintas sustancias y minerales hace que se produzca otras, la dopamina o tantas cosas para poder dormir. Somos procesos, todo lo que somos hormonas. Cuando corremos más entre media hora, dependiendo de la velocidad que corramos, o 45 minutos, se disparan unas 400 hormonas distintas en el cuerpo para proteger al cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos corriendo suben los niveles de ansiedad y entonces el cuerpo tiene que combatir eso relajando el cuerpo, porque usualmente en la antigüedad, según la evolución, nosotros corríamos cuando estábamos cazando o cuando estábamos siendo perseguidos por una bestia que nos quería matar. Es un mecanismo de defensa. Hoy lo vemos como un mecanismo de ejercicio y de ayudar el corazón, pero el cuerpo no lo ve de esa forma. Todo en exceso lo vamos viendo de forma dañina. El cuerpo comienza a reaccionar. ¿Por qué? Porque todo es un llamado al balance. La sexualidad, los orgasmos producen exactamente todas esas mismas hormonas de relajación. La gente está a veces amargada cuando llevan una vida sexual mala y es por eso. La gente que tiene mal genio, eh, la acidez que produce. Tenemos distintos pHs en distintas partes del cuerpo. No hay tal cosa como beber agua alcalina y alcalinizar todo el cuerpo. No, eso son el cuerpo no trabaja de esa forma. El cuerpo, la insulina, la resistencia a la insulina, cómo el cuerpo se trata siempre de proteger, es una máquina perfecta. Lo cual nos lleva a estas problemáticas a veces con la teología, donde el cuerpo mismo tiene esa voluntad y ese código para protegerse y para
continuidad de la raza humana y por ende a veces en el mundo religioso achacamos, eso es una palabra muy popular, puedo buscar una palabra mejor. Nosotros le echamos la culpa o justificamos todas esas cosas eh, pues como pecaminosas o como desbalanceadas o como eh, distintas cosas. Cuando a veces son procesos del cuerpo y ese cuerpo afecta la conciencia y la conciencia afecta nuestros conceptos de espiritualidad. Y de ahí es que vienen Gezer o Gezerot, las verjas. Pondrás una defense, una verja alrededor de la Torá y vienen los acuerdos colectivos y la religión y todo, porque se espera que haya una estructura de todas las cosas y haya una estructura para el beneficio global. Para una parte del judaísmo, el ser viviente o el alma por naturaleza vive y no puede morir, porque es vida, es chispa que fue soplada por Dios. Es algo que uno no lo puede atrapar, no lo puede tocar, es algo que sabemos que existe porque ahora mismo yo estoy dando una clase y estoy razonando y esa parte de mí no la pueden operar. No pueden operar el cerebro, pero no pueden operar, no pueden agarrar, no, lo que pueden es jugar con los balances hormonales que cambian mis estados de ánimos. Y hay hormonas, estaba leyendo sobre el aceite de oliva lo más puro posible, en frío de la primera prensada, y estaba leyendo sobre eso. Es increíble cómo afecta nuestros estados de ánimo y porque hay gente que eh, se lanzan en un paracaídas, hay otros que le tienen miedo hasta salir afuera, hay otros que se encierran, hay gente que sufre de depresión. Le otorgamos todas esas cosas a mala espiritualidad y no es así, no es así. Canalizamos por medio, las emociones por medio de la música, de la espiritualidad, de Tejilín, de salmos, de salterio, de muchas cosas que son complemento y nos ayuda adentro de esa conciencia a bloquear. Somos muy selectivos en bloquear distintas cosas que, bueno, eso es un anglicismo, bloquear, to block, eh, eh, de poner verjas dentro de todas esas cosas. El cuerpo es tierra y es materia muerta. Ahí yo tengo problemas con el judaísmo, porque si eso fuese así, inclusive creo que hay un punto que vamos a tocar y es donde se afirma que los huesos y que el alma nunca, que siempre deja una chispa para reconocer su cuerpo aunque esté hecho minerales para el momento de la resurrección. Bueno, eh, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Eso es lógico. Hay sarcófagos que se han encontrado en Israel de 1800 años atrás, donde los huesos han quedado bien preservados porque estaban en un sarcófago. Pero el que era pobre y era enterrado directamente a la tierra, envuelto en una sábana, se pudrió, se hizo polvo y inclusive se hizo gases. Tenemos tres estados de la materia y estos estados de la materia eh, son transformaciones. ¿Hasta qué punto hay un reconocimiento, una chispa de vida de el alma o del pensamiento, de la conciencia en eso? Pues es interesante eh, pensar de esa forma.
porque los minerales son conductores de energía, pero necesitan energía. El agua es un gran conductor de energía. El cobre es un gran conductor de energía, pero necesita la energía. Entonces eh, eh, sin embargo, hay procesos químicos donde usted mezcla varias cosas y hay una explosión y hay energía. Y no necesita vida de afuera, sino que son moléculas y en el átomo y a nivel nano y hay reacciones químicas. So, ahí vemos la intensidad de la unión que puede haber entre todas estas cosas. Y el cuerpo es la fábrica y la máquina por excelencia, es un universo súper complejo, eh, donde el deterioro, y ahí viene y hay una temática que probablemente toquemos de por qué existe el sufrimiento y por qué existe el mal, y es precisamente, hay que considerar muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, hay que considerar esas cosas porque eh, hay enfermedades, hay gente que nace con enfermedades. ¿Y cómo explicamos eso? Si en realidad es algo genético. Sin embargo, lo tomamos como un castigo de Dios o lo tomamos de por qué a mí y por qué me tocó a mí. Y ahí es que viene la lucha entre la conciencia y la realidad de esa foto que estamos viendo. Y de las reacciones químicas y de los procesos químicos y los balances y los desbalances. En la antigüedad se notaba esto como quién pecó, tú o tus padres, y que se visitaba la maldad de los padres hasta la cuarta o la quinta generación. ¿Por qué? Bueno, porque no había una explicación fuera de lo que la conciencia, el razonamiento de la conciencia. Pero ese razonamiento de la conciencia, ya a la medida que vamos entendiendo cómo funciona el infinito universo del cuerpo, porque con todo lo que ha avanzado la ciencia y seguirá avanzando, eh, seguimos en la búsqueda. ¿Por qué? Porque este universo que llamamos cuerpo es precisamente un micro, it's a micro sample, una muestra micro de todo lo demás. Y es un universo. Y los procesos que se van dando. Y las enfermedades y la medicina se basa precisamente en el deterioro y en el entendimiento de cómo se autorregenera. Ese cuerpo tiene la capacidad de renacer y cada 6 meses somos entes distintos a nivel de las cédulas, a nivel de los microorganismos. Y hay billones y billones de microorganismos. De la misma forma que nos impresionamos cuando vemos millones y millones de estrellas, si tuviéramos la capacidad de mirar hacia adentro, quedaríamos igualmente, no pudiéramos creer que dentro de nosotros vive toda esa sabiduría y vive toda esa creación que las catalogamos en un dolor de barriga o en gases o en estreñimiento o en tantas cosas o flora intestinal de una forma tan simple porque no nos hemos tomado el tiempo de pensar en esas cosas. Eh, Cuando hablamos que dentro de unas cucharadas de semen del hombre hay miles y miles y miles y cientos de miles de espermatozoides y que de una cosa tan ilógica
salí yo y salió usted y los que han sido padres, especialmente la mujer que ha visto todo ese proceso y lo ha sentido y ha dado a luz, wow, es, yo creo que pecamos y fallamos en no estudiar teología a la luz de la ciencia, a la luz de reconciliar eh, estos pensamientos y estos despertares que tenemos teológicos a la luz de todo esto, a la luz de todo lo que está sucediendo. Bien. El tema es amplio y si yo estudiara más ciencia o si fuera un científico, iba a dar una exposición espectacular sobre todo esto. Es un tema que me fascina porque ¿cómo reconciliamos entonces la conciencia con este universo? ¿Y qué pasa cuando este universo tan complejo termina y hay una separación entre la conciencia y ese universo? Porque ese universo es tan creado, no es simple barro, no es simple Adamá, barro rojizo, y de ese barro sale sangre, la sangre fluye y es el cobre, es el canal de energía, de electricidad. No se da un codazo ¡pah! Y siente la energía. Y, usa mucho el computador y siente la carga en el cuerpo. Eh, sentimos el estrés y sabemos cómo relajarnos. Sabemos la tranquilidad, la meditación, eh, los masajes, la alimentación, el sexo, el sueño. Cuando nos reprimimos de sueño, todo, todo cambia, el metabolismo cambia, todo cambia. Entonces, tenemos una enorme responsabilidad de hablar de Torah y de hablar de lo que nos ha sido entregado de ese universo a la luz de entender nuestro cuerpo y de entender que a veces otorgamos a experiencias espirituales lo que en realidad es la carencia de conocimiento sobre el universo que somos. Yo soy un universo y tú eres un universo. No eres un cuerpo, eres un universo. Identificamos como cuerpo, pero los procesos que suceden ahí son son súper complejos, son súper complejos. So, este es un punto de debate debido a que la Tierra, aunque parezca estar muerta, pero necesita napishu, tráquea, necesita ánima, lo que anima un cuerpo, eh, para poder tomar movimiento, vida biológica. Por otro lado, contiene toda la energía, los conductos minerales para sustentar la vida que es insuflada en el cuerpo, pero la materia de por sí produce las bacterias. O sea, hay vida en todo. Y ahí hay cierto choque con la forma de ver esto, de este lenguaje espiritual, porque eh, vemos cosas que no se mueven. Entonces creo que debemos de definir que lo viviente es lo que tiene ánimo, ánima, de ahí sale la palabra alma, lo que le da movimiento a un cuerpo y le da conciencia, le da esa vida biológica consciente, esa psique. Mientras que
la materia puede tener vida, pero es vida reactiva. Es una vida donde la combinación de electrones y neutrones, la unión de esos elementos que hacen viable energía, los podemos estudiar como química, los podemos estudiar como leyes físicas, como cuántica, los podemos estudiar dentro de patrones y los podemos clasificar dentro de leyes. Pero no tienen autonomía, sino que siguen una reacción. En ese sentido, entonces, hacemos esa diferencia, ¿no? Bueno. La pregunta correcta y la incorrecta. La pregunta correcta debe ser ¿a dónde? No es que si hay vida después de la muerte. Debe ser ¿a dónde va la conciencia, el pensamiento, las memorias? ¿O hay memoria o no hay memoria? Una de las cosas difíciles para mí de absorber es las veces que me han operado, que Baruch Hashem no han sido tantas. He tenido 2 operaciones de la nariz, una de la bueno, ¿cómo se llama esa tripita que uno tiene al lado que se la saca? Eso mismo, eso me olvidó. eh, y bueno, eh, y pues esto, aparte de eso, he sido una persona muy sana. Pero cuando uno entra en anestesia, pierde el conocimiento del tiempo, del espacio, de las cosas. Si eso existe, porque uno sabe que existe, porque uno lo ha experimentado, habría que ver si las interpretaciones del sueño del alma, el sueño de la conciencia, con la capacidad, es como la semilla. La semilla está ahí, pero no da fruto hasta que no la echas en agua 10, 12 horas. No te da los beneficios, las nueces, las almendras, no te la dan. Estás comiendo muerte, comida, alimento, fibra, pero no te da el beneficio de que te debiera dar. Esta es una clase difícil, aún mismo para mirarla. Tengo que, con calma, organizar los pensamientos. Y cuando, ¿y qué si la muerte es algo así? No estamos diciendo que no hay vida después de la muerte. Lo que es vivo, vive. Pero tenemos también la experiencia de que pueden hacer con nuestro cuerpo lo que quieran por medio de la anestesia y aplicando la cantidad correcta, tenemos una duración de tiempo donde no tenemos concepto de existencia. Vamos despertando, despertamos y nos damos cuenta que despertamos y nos hicieron un sinnúmero de cosas y no nos dolió, no supimos qué pasó, no supimos si hubo complicaciones y qué si morimos dentro de eso. Interesante. Ya quisiera yo poder decirles algo de eso, pero no sé. Son la pregunta correcta y la incorrecta. ¿A dónde va el ser viviente al dejar el cuerpo? Y no debemos preguntarnos si hay vida después de la muerte, debido a que eso no hace sentido. Lo que siempre ha tenido vida, vive y no puede morir. Y debemos preguntarnos a dónde regresa la vida que tuvimos en el cuerpo. Si es que vino de algún lugar. Y no se enojen conmigo, pero uno de los debates principales en la teología, cuando antes de yo ser judío, es precisamente que cuando se forma el alma, porque no sabemos, porque la Torá nos habla, la Torá lo que nos está diciendo es la formación de esa primera pareja como
representación del género humano. Perdón. Pero cuando se formó el alma de Caín y de Abel, no nos dice nada, absolutamente nada. Fue un proceso muy distinto al de Adán y Java, muy distinto. So, si hay vida de memoria genética, porque la hay, porque precisamente hay enfermedades genéticas. Si hay enfermedades genéticas es porque hay un código genético y es porque somos afectados. ¿Qué culpa tiene la persona que nace en un hogar donde, o en una familia donde hay enfermedades hereditarias? Ninguna. Pero rápido metemos la religión a explicar que es que el alma de la persona tenía que pasar por ese asunto. ¿Será? Es una explicación dentro de una tradición de fe. ¿Y qué si lo mejor, porque lo vemos en los niños? Yo no soy padre, pero siempre hay cosas que yo identifico en mi madre y hay cosas que identifico en mi padre. Hay gente que dice, esos son comportamientos aprendidos. Sí, parte de ellos, sí. Hay otras que uno se mira en el espejo y hay otras uno dice, wow, me parezco a mi papá en los ojos yo me parezco a mi papá en los ojos. A pesar de que él tenía los ojos azules, se le fueron poniendo grisáceos a la medida que fue avanzando en la enfermedad de Alzheimer. Tenía unos ojos bellos, parecía un irlandés. Pero sin embargo, frente a la luz, hay veces que yo me miro los ojos y la expresión, claro, cuando estaba más joven se notaba más. A la medida que uno va eh, envejeciendo, los ojos se van poniendo más pequeños y se van poniendo menos claros. Y uno va viendo características. Inclusive, yo he hablado un poco y me gusta leer de la memoria genética, porque nosotros no somos solamente la mezcla de un hombre y una mujer, de un óvulo y un espermatozoide y el código que traen. Es que sacamos de los abuelos, especialmente de la abuela, creo que es la abuela paterna. No, materna, de la abuela materna es donde más sacamos. So, si ese es el caso, estoy en problemas. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque hay un código que venimos hacia atrás. Mi abuela, mi madre salió blanca, porque mi abuelo era, sí, un hombre semiblanco, no blanco, blanco, blanco como la familia de mi papá. Eh, nosotros somos blancos y pecosos y muy al estilo vikingo. Toda la familia de parte paterna es así. Eh, de padre materna, mi abuela era mezclada con negro, le notaba en los ojos, en la nariz, en los glúteos, eh, y era mezcla de blanco y negro. Todo eso está en uno. Y todo eso son códigos que están ahí, y son expresiones que están ahí, y es ritmo que está ahí, y es sabor que está ahí, y es especies que están ahí, y es cultura que está ahí, y todo lo procesamos aquí, y lo manifestamos. Lo manifiesta esto que llamamos alma. Somos la mezcla de muchas generaciones. Y entre más se estudia esto de los códigos genéticos, más nos damos cuenta que nosotros, entonces hay un problema ahí, un problema donde algunos sectores del judaísmo dicen que hay un almacén de almas y que 40 días antes de, y te lo muestran por la Torá. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar, por eso es importante hablar de fact y de truth.
Lo que es un hecho en ese momento es un hecho y lo que consideramos verdad. Pero eso vamos a hablar más adelante. Eh, bueno, es un tema sumamente interesante y complejo. Lo otro es el ser viviente en el cuerpo y fuera del cuerpo. Aquí pues me gusta esta foto porque es energía y esto es muy real porque cuando rezamos, cuando escuchamos música, se encienden distintas áreas. Esto está fragmentado en muchas partes y cada parte del cerebelo hay una parte que nos levanta a orinar y no hace que nos orinemos encima y que nos permite respirar toda la noche y nunca duerme. Y le avisa a todos los demás órganos del cuerpo, por eso no debemos de comer antes de acostarnos, que bajen la intensidad. Por eso es importante los ayunos intermitentes, porque nos ayuda a limpiar el organismo, nos ayuda, le va anunciando a todos los que no trabajen con la misma intensidad, que es tiempo de reponer y es tiempo de que cada órgano, este intestino es súper, súper, súper largo. ¿Ah? Y luego va al colon y tenemos el órgano con 500 funciones, el más grande. Tenemos el hígado, tenemos la vesícula acá abajo, tenemos, bueno, esto está al revés, o sea, esto va en el lado derecho, es de aquí para acá, pero el hombre está mirando hacia afuera. Tenemos acá los riñones, tenemos toda la columna de plata, y este es el canal de energía, todo el cuerpo. Si esto se rompe, quedamos paralíticos. El apéndice era lo que estaba buscando, una tripita por acá. Eh, Tenemos acá los pulmones, tenemos del lado izquierdo acá el corazón, los ventrículos, tenemos la vesícula, el páncreas está al frente de eso, de este lado, porque acá, de acá para acá, sí, en el lado derecho, sí, está el hígado. Es increíble cómo esto trabaja. Y aquí nada más, en este sistema de tubería, con billones de bacterias buenas y malas, y cuando hay un desbalance de eso, es que sufrimos de muchas cosas, o un colon irritado. Bueno, la función del ser viviente es darle movimiento al cuerpo. Esta luz, esta energía, le da, acá en el cerebro tenemos dendritas y conectores que en el Alzheimer, esas dendritas, esto que tiene así como unos pelitos, hacen zzz y pegan con otras que son ramificaciones de pensamientos. Y estas ramificaciones es lo que hace que viaje los mensajes y viajen de todo esto,
viajen por aquí y el cuerpo reaccione a las cosas. Cuando hay un corte, un deterioro de esto, comenzamos a perder la memoria, Alzheimer y Parkinson. Ya no tenemos control de los movimientos y comenzamos a... La función del ser viviente es darle movimiento al cuerpo y por otro lado necesita al cuerpo para expresarse. A pesar de que el cuerpo puede ver, escuchar y recordar sin el cuerpo. El ser viviente tiene dos formas. Necesita el cuerpo, pero por otra parte, si sale del cuerpo, podemos escuchar, podemos recordar, podemos identificar, no podemos hablar, pero sí podemos reconocer, tenemos memoria, podemos ver, podemos escuchar. Estos sentidos están limitados sin el cuerpo, pero la memoria, el ser, hay personas que dicen que han salido del cuerpo, o la intuición que llamamos, y todo este tipo de cosas. Hay cosas que Neshama puede percibir sin tener un cuerpo, pero no puede ejecutar nada sin el cuerpo. Puedes estar en un estado de conciencia, de escuchar, de percibir. En la psicología, por medio de la regresión, por medio de los estudios que se están haciendo, hay gente que puede recordar más que otros. Yo las memorias más antiguas que tengo, más jóvenes que tengo, a lo mejor son de 5 o 6 años, 5 años, 5 años y medio por ahí, que recuerdo. Pero tengo una tía que creyeron que estaba endemoniada, los pentecostales. Ella es pentecostal, porque me dicen mis tíos que creyeron que había un fenómeno con ella terrible y le dañaron la vida. Y la tomaron, lo mismo que pasó creo que fue con Einstein y con Beethoven, que hay seres dotados y especiales y niños súper desarrollados en esas áreas donde perciben y tienen desarrollados sus sentidos. Es igual que el que es ciego tiene sus sentidos auditivos altamente desarrollados. El cuerpo trata de compensar una cosa con la otra. Entonces, hay niños que a los 8 años ya tienen un doctorado de universidad. Son genios, son fenómenos. Fenómenos porque le llamamos fenómenos porque, como dice Maimónides, todo tiene una explicación. Lo único es que estamos todavía muy limitados en entender muchas cosas. La religión va a presentar eso como que son almas especiales o como los niños que son niños especiales o con síndrome de Down. Nosotros hoy sabemos qué produce el síndrome de Down. El cromosoma número 22, carencia de ácido fólico. Tiempo atrás se consideraba un castigo, un karma, se consideraba la explicación dentro del mundo teológico es otra. Es una explicación de que son almas especiales o muy elevadas o muy justas. Bueno. Por otro lado, se necesita el cuerpo para expresarse, a pesar de que puede ver, escuchar y recordar sin el cuerpo, pero no puede alabar. David decía, ¿de qué te vale mi muerte si hay al abismo donde voy no te puedo adorar?
Ni servir al Creador, ni ayudar a otros que están en el cuerpo. Tiene que pasar por un proceso de soltar progresivamente al cuerpo, el cual fue insuflado. Y es un proceso doloroso, pero por su naturaleza de ser no material, se acostumbra a regresar a su naturaleza y ambiente original, al mundo de las almas, de donde vino. Yo tengo mis dudas sobre eso, pero es lo que dice la teología judía en general. Los saduceos no hubieran creído en eso. Yo más bien creo que está el y el huevito, y que traemos un código genético de mucho hacia atrás. Y somos la suma de ese código. Y también dentro de este espermatozoide traemos una ramificación de códigos, tanto de enfermedades, de condiciones que van a determinar muchas cosas en nosotros. Aunque hay una hormona de crecimiento, sí, es cierto, pero dentro de ese código sabemos todas las cosas que se determinan. Nuestra estatura, nuestra forma de cuerpo, los ojos, el color de los ojos. Una enorme, sabemos cómo tener mayor posibilidades de que sea un, eh, eh, ¿cómo se llama? Si sea masculino o femenino, por la temperatura de la mujer, muchos elementos. Entonces, inclusive hoy, casi se puede determinar si va a ser niño o va a ser mujer, porque tiene los medios para hacerlo, para pagar. Hoy conocemos un sinnúmero de cosas, pero creo que la unión de este código y la energía de este código con este código forma una nueva vida y una nueva conciencia. La posición del judaísmo es que acá hay un almacén de almas y 40 días antes hay una anunciación por un ángel o un mensajero. ¿De dónde sale eso? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Es un tema maravilloso. Y creo que si entendiéramos esto, fuéramos más humanos. Y comprendiéramos a lo mejor las cosas. En ese sentido, a veces la religión hace mucho daño. En otros, pues, esto es una explicación de una tradición de fe. Pero estamos en proceso todavía de aprender. ¿Qué significa vida entonces? ¿Qué significa la vida? Bueno, conciencia, conocimiento, sentimientos, recuerdos, sensitividad, todas estas expresiones son limitadas por el cuerpo. Pero cuando no las tiene que sentir por medio el alma del cuerpo, las experimenta de forma más natural e intensa. Y dentro de los círculos más ortodoxos hay la idea que si el ser viviente que ellos llaman alma sentía en el cuerpo intensamente, mucho más siente estando libre de las ataduras del cuerpo. Eso es una idea gnóstica de que el alma, David decía, ¿quién tuviera alas como palomas para volar? Y es momentos en nuestra vida en la que nos sentimos hormonalmente bajos, donde nos refugiamos en la espiritualidad, nos sentimos sin rumbo, sin norte. Y ahí está la importancia de la Torah, la importancia de ese mecanismo de motivarnos, de ser optimistas, de ser agradecidos. Pero eso lo logramos cuando tenemos un entendimiento teológico y biológico. De una forma más sencilla, sufrimos menos porque
entendemos que estamos pasando por un proceso. Es como la mujer que está ovulando y siente mucho deseo sexual. Pero cuando le va a llegar el periodo, siente molestar, siente sensibilidad, siente a veces llora y no sabe por qué está llorando, pero entiende porque ya sabe lo que le está pasando, porque tiene un entendimiento, se prepara y lo siente, pero pues nosotros los hombres no pasamos por ese proceso. Pero sin embargo, nos afecta mucho la inseguridad, nos afecta mucho las finanzas, nos afecta mucho. Entonces, cada uno va conociendo su vida, pero es porque tenemos un entendimiento de las cosas. Y ese entendimiento de las cosas es vital, sumamente importante. ¿Ok? Eh, el judaísmo no cree en esto. No cree de que así mismo como yo estoy, salgo del cuerpo. Eso no es el concepto de alma en el judaísmo. Es un concepto que viene desde mucho antes con Abraham, de Napishu, y es más bien respirar. Es la unión de el aliento, produce conciencia de que tengo un cuerpo y los estímulos del cuerpo y los procesos del cuerpo es lo que hace que se desarrolle la conciencia de tiempo y espacio y comience esas preguntas existencialistas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Eso es un despertar. Y aquí está el signo de interrogante. Pero lo que estamos hablando es del pensamiento, del alma, es que cuando estoy soñando, te agradezco, Dios, porque me has regresado el alma a mi cuerpo. Inmensa es tu fidelidad. Cuando oramos en la mañana, ¿ah? eh, ánimo de la mujer, ánimo da. Te agradezco. ¿Por qué te agradezco? Bueno, porque estaba soñando y no tenía control. eh, no tenía control de los sueños, de las cosas, de lo que estaba sintiendo, hasta que despierto y vuelvo a tener conciencia. Vuelvo a tener y trato de entender qué es lo que la mente estaba procesando. Y tratamos de visualizar y de entender por qué vi gente en ese sueño que nunca he visto y por qué se unió una cosa con la otra y nos quedamos inquietos y nos hacemos preguntas. Y de ahí deducimos que hay olamot y que hay mundos o que hay, o que Dios nos habla por medio de los sueños o que hay una premonición de algo que va a suceder. ¿Dónde se da todas esas cosas? En el pensamiento, en la conciencia, en la mente. Esa es la esencia de nuestras preocupaciones, es la máquina donde todo se produce. La ansiedad, el tanto pensar, todo será ahí. Están los conocimientos, la sensitividad, todo esto. Pero no es, cuando uno muere, no sale otro Eliezer ni, no. Mi padre murió en mis brazos. Ahora se apaga la conciencia. Está off. Y ahí es que viene la gran pregunta. ¿Qué pasa con esto? Porque hay una separación del cuerpo, hay muerte. Pero ¿qué pasa con toda esta energía? ¿A dónde fue la energía si la energía no, la energía es energía? La energía, ahí surgen grandes preguntas, porque la materia ni se cree ni se destruye, se transforma, pero ¿qué pasa con la energía? ¿Puedo yo apagar la energía? Sí, con un interruptor. ¿Pero significa que la energía ya no está? Sí está. Lo que no hay es flujo de energía. Es una pared que se pone en el medio para que no haya flujo de esa energía. Se cortó esa energía.
pero la energía está. ¿A dónde fue esa energía? La energía siempre va a algún lugar y busca, igual que el agua busca su nivel. Todo tiene una razón de ser. Estos pensamientos no son nuevos, ni son fariseos. Los fariseos lo pusieron en una teología y luego eso se unió al gnosticismo, al neoplatonismo, en el cristianismo, al gnosticismo, y se fue haciendo cada vez más filosófica y más teológica filosófica y se fue complicando, pero esto desde el primer ser humano, nosotros somos todos iguales, tenemos las mismas necesidades y tenemos todo lo mismo. Nos complicamos en conocer qué hay después de la vida y no vivimos. Dejamos que el día pase pensando en qué va a pasar o dejando de vivir. No vamos al parque, no amamos, no disfrutamos nuestra pareja. El que la tiene, el que no la tiene, la necesita y la quiere tener. El que la tiene pelea con la pareja y dice que está hastiado, hastiada de... Es, perdemos el tiempo. Y la teología y el entendimiento biológico y del mundo y la ciencia es lo que nos hace reconciliar y apreciar el universo que tenemos, tanto en todos los niveles espirituales, en todos los niveles. Esta es una clase tan importante que creo que me van a disculpar, pero porque estas clases no salen de la misma forma cada vez que uno las da. Me gustaría compartirla con mucha gente. El tema de la resurrección. Bueno, la resurrección del cuerpo, no de los muertos, del cuerpo. Eso de que la resurrección de los muertos, Metín. Bueno, ¿por qué creer en la resurrección? Es la pregunta. Para la ortodoxia es moralmente y lógicamente viable pensar que el alma va a ser recompensada. Y eso es muy importante. Con el cuerpo. Juntos. Debido a que lo que el alma siente, lo siente, pero no lo puede expresar. La única forma que lo hace algo real es con el cuerpo. El amor. La persona no puede dejar de pensar en la otra persona. Y siente el corazón que le salta, extraña a esa persona. Quiere comunicarse con esa persona. Pierde noción del tiempo con esa persona. Comienza a sentir una serie de un bloque y a eso le llamamos amor. Discusiones, falta de respeto, eh, peleas, incomodidades, estrés, lo identificamos como se fastidió el amor. So, ¿qué determina una cosa y qué determina la otra? Pensamiento.
la conciencia, las decisiones que tomamos en la mente. Alguien dijo que el amor es una decisión, que luego se convierte en un sentimiento. Who knows? Porque hay un aspecto cultural, antropológico en todas estas cosas. No, yo me caso y después viene el amor. O el amor madura. ¿Cómo se da eso? Un proceso de pensamiento, de madurez, de valorar, de estar sano, de saber lo que se quiere. Por otro lado, la pasión. La pasión. Y el sexo. Que no significa intimidad, pero esto es un acto más animal. Y cuando se suma la intimidad, es un acto más espiritual. Intimidad y sexo. So, todos los actos que se dan en la vida, el comer, el comer, eso no podemos vivir sin eso, el comer. ¿Ah? Y ese rico. Sí, es una necesidad del cuerpo, pero también notamos que el cuerpo se beneficia del ayuno y del ayuno intermitente. Y hemos descubierto que hay formas de visualizar el ayuno como la aflicción del cuerpo, como en Yom Kippur, pero también dentro de las culturas orientales es un medio de sanidad y de autoencontrarse y de elevar la conciencia y el espíritu, que es nuestra percepción sobre las cosas que no entendemos, pero que sentimos. Esa intuición que nos conecta al universo, a esto que llamamos el Boreolam, al Creador. Entonces, toda nuestra vida es ese proceso, esa simbiosis, es esa unión entre estas dos cosas. Es inseparable una cosa de la otra. No hay nada que experimentemos en el cuerpo que no sea producto de la mente y no hay nada en la mente que no sea el producto de una respuesta del cuerpo. So, el midrash de esto ya ustedes lo deben de haber sabido si están en el judaísmo, de este rey que tenía un jardín. Esto es muy, muy conocido. Hay un rey que tiene un jardín y se va de viaje y tenía frutos muy preciados, que nadie lo podía tomar, y deja encargado a un cojo, un lame y a un ciego, pensando que el cojo no puede alcanzar. El cojo tiene un pie más largo que el otro, no puede alcanzar el fruto que estaba en el árbol, porque no puede brincar. ¿Ok? Aquí está el fruto. Y el otro es un ciego que anda con su varita tocando por todos lados porque no puede el ciego.
Los dos quieren el fruto, pero el ciego no ve dónde está el fruto. El cojo no puede saltar. Lo que hicieron fue que uno se montó encima del otro y agarró el fruto. Y ambos se comieron el fruto. Y cuando el rey vino, les hizo justicia, pues se dio cuenta que faltaban frutos. Y el cojo le dice al rey, el ciego lo hizo. Y el rey le dice, pero ¿cómo si es ciego? Y el ciego se defiende y dice, no, el cojo lo hizo. Y el rey le dice, pero ¿cómo lo hizo si él no puede absolutamente despegarse del suelo, no alcanza el fruto? El rey se dio cuenta de lo que había pasado y montó para dar su veredicto de castigo, montó al ciego, perdón, al cojo encima del ciego y dio el veredicto y lo juzgó como uno solo. Y creo que se explica por sí solo. Solboreolan es justo en todos sus caminos, su justicia, dice la escritura. Se manifiesta recompensando a ambos como una unidad, porque nadie puede cometer un acto sin el cuerpo y nadie puede cometer un acto sin haberlo pensado. Es súper ilógico. Por ende, el rey es su jardín, el cojo y el ciego son juzgados por tomar el fruto como uno solo. ¿Por qué? Porque ninguno puede hacerlo de forma separada. Impresionante. Y así mismo es todo, en todo lo que sentimos. La naturaleza del ser viviente es servir a Dios y buscar lo que es afuera del cuerpo. El cuerpo, por el contrario, merece ser recompensado por hacer lo que es contrario a su naturaleza. El cuerpo hace un gran esfuerzo. Sí. Cuando siente como cuerpo y no puede hacer lo que siente. Y no puede hacer lo que siente porque la conciencia y la ley divina le estipula y le controla lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, el alma se siente responsable y cargada, supercargada, porque lucha en esa naturaleza que se ha acostumbrado al cuerpo, sabiendo que su esencia es distinta y que su esencia es la de adorar a Dios, pero no puede hacerlo sin cuerpo. Entonces está en esa enorme responsabilidad y el cuerpo es cuerpo y el cuerpo reacciona cuando hay conciencia de salud y de conocimiento, porque el conocimiento ayuda a que el cuerpo sea tratado como debe ser tratado y comamos lo que debamos comer y tomar lo que debemos tomar. Entonces, cuando viene el abuso, la drogadicción, el alcoholismo, la rumba, la pérdida de noches, el cuerpo se resiente, la resaca, las cosas. Eh, ¿Por qué? Porque todo es una unidad y una cosa afecta a la otra. La naturaleza del cuerpo es lo terrenal y es un proceso de comodidad y de disfrute. Dormir rico, tener dinero, sexo, amor, compañía, viajar, comer sabroso, postres, los olores, los masajes, el reconocimiento, el respeto, la fama o el estar tranquilos, eh,
bajo una chimenea, velas, no tener que ir a trabajar, trabajar cuando quiero. Ah, el cuerpo busca el placer por medio de lo sensorial. Y el alma o la conciencia, el pensamiento, por otro lado, está diciendo, uy, se te está acabando la plata. Tienes que irte a trabajar. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy, porque si no van a haber consecuencias. Tienes que ir al médico, tienes que atenderte la salud. Mira, te estoy avisando. Y todo es un complemento, pero todo es porque uno quiere proteger al otro. So, de esto hay largo y tendido para hablar. So, vamos a ver cuánto falta y lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar entonces ahí hasta el nacimiento. ¿Ok? Bueno, y comenzamos entonces desde el nacimiento en adelante. Hemos estado hablando un poquito de la relación del alma y del cuerpo. ¿Ok? Bueno, so, vamos a dejarlo ahí. Shavuot Tov para todos y shalom.